Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Enseñó a temer mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando esté en la eternidad, brillando como el sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Amén. ¿Para cuánto su amor los salvó esta noche? Amén. Gracias, Señor, esta noche. Amén. Gloria a Dios por el talento que nos da el Señor, ¿verdad? Si alguno tiene un talento para alabar a Dios, hágalo, hermano. Expréseselo al Señor. ¿Quiere cantar un especial? Adelante. Dios quiere verdaderos adoradores, y para eso nos ha creado, para adorarlo, para alabarlo. Amén, hermano. Enseguida vamos a disponer nuestro corazón para recibir la palabra del Señor. Le damos nuestro
Damos el lugar a nuestro pastor. Damos gracias, Señor, por esta noche, porque nos permite estar en su casa en este día. El Señor es bueno y es todopoderoso y merece nuestra alabanza, nuestra adoración. ¿No creen ustedes que el Señor está contento cuando sus hijos la adoran y la alaban de corazón? Amén. Estoy seguro que sí, ¿verdad? Le invito a que busquemos en nuestras Biblias, en sus Biblias, en 1 Corintios capítulo 7. Estamos en este viaje por la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Una carta en la cual el apóstol confronta a la iglesia por algunos de los problemas que ahí había, que ahí existían. Y estamos en 1 Corintios capítulo 7. Y vamos a orar antes de comenzar este tiempo en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias por este día. Te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por la bendición que nos das de poder estar aquí en este lugar. Gracias por todo lo que te ha sucedido, por cada hermano y hermana que nos ha ayudado con la alabanza, con la dirección. Gracias por todas las cosas que hace en medio nuestro. Gracias por cada hermano y cada hermana que ha venido esta tarde para escuchar también tu palabra y para alabarte. Te pedimos que bendigas este tiempo de la predicación y que pueda ser un tiempo de bendición, un tiempo de edificación, un tiempo en el cual tú hables en nuestras vidas, podamos conocer más tu voluntad y también podamos entender mejor tus planes y tus propósitos para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le invito a buscar en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 7, versos del 17 al 24. En el capítulo 7 de 1 Corintios, el apóstol Pablo había dicho que él prefería que los hombres no se casaran. Él tenía un don de continencia, ¿verdad? Pero él reconocía la necesidad del matrimonio. Verso 2 dice: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. Este capítulo habla acerca de los diferentes estados, habla del estado civil, habla del matrimonio, habla de la soltería, habla de la viudez. Es muy útil para nosotros hoy poder entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno. Pero del verso 17 al verso 24 estamos de acuerdo que es una sección donde dice: pero cada uno, como el Señor repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso. ¿Qué es el circunciso? Fue llamado alguno siendo incircunciso. No se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Así también el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. No sé si ven el énfasis, pero él lo que está diciendo es, y lo dice en 3 versos, en el 17, en el 20, en el 24, lo que está diciendo es que así como en el estado en que tú estás, cuando tú conoces a Cristo, mantente en ese estado. Por ejemplo, un soltero, si no tiene el don de continencia, que se consagre totalmente al Señor. Un casado, que no se separe, ¿verdad? Un circunciso, un judío que se ha circuncidado, pues que, bueno, ya no tiene remedio, ¿no? Pero que ni se preocupe. Y uno que es incircunciso, que no se circuncide, no hace nada, no hace ningún cambio. Como tú estás, como tú eres un esclavo, ¿verdad? Bueno, si puede lograr la libertad, mucho mejor. Pero si no, no te des cuidado, no te preocupes, porque ya eres liberto en Cristo, ya has obtenido la libertad de Cristo. Lo importante es que
Dios se puede glorificar en nuestras vidas en cualquier estado en que nosotros estemos. Sea un estatus, cualquier estatus económico, sea esclavo o sea libre, o familiar, estés casado, sea soltero, o cualquier trasfondo religioso, haya sido judío o no judío, o étnico, no importa. Puedes usar todas esas cosas para la gloria de Dios, ¿no? Mira, la naturaleza humana es inconforme. ¿No están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Los que no están casados quieren casarse, y los que están casados añoran los días de soltería, ¿verdad? Los que tienen el pelo rubio Lo quieren negro. lo quieren negro, los que lo tienen negro lo quieren rubio, ¿verdad? El que le sale mucho pelo quiere deshacerse de él y pelarse bien bajito, el que se le cae quisiera tener más. Somos por naturaleza, ¿verdad?, de esa manera, y eso a veces nos impide servir a Dios. Yo he escuchado personas decir, no, cuando pase esto yo voy a servir a Dios, cuando logre aquello yo voy a servir a Dios, cuando déjame decirte algo, a veces ponemos muchas excusas. El apóstol Pablo dice, sirve a Dios como tú estás. Dale la gloria a Dios como tú estás soltero, conságrate totalmente al Señor. Tú no tienes don de continencia, cásate, no pegas, ¿no? Cásate. Tú estás casado, bueno, dale la gloria a Dios casado. Sirve a Dios casado. Tú eres esclavo, sirve a Dios siendo esclavo, no dejes de servir a Dios por ser esclavo. Tú eres libre, sirve a Dios siendo libre, ¿verdad? Tú eres judío, sigue a Dios y sirve a Dios hablando hebreo. Tú no eres judío, pues no te preocupes, alaba a Dios como tú eres, como tú eres. Leo Morris, un comentarista de la Biblia, dice, convertirse en cristiano significa poner lo que uno es, lo que somos, al servicio de Dios. Ya sea la circuncisión, la incircuncisión, la esclavitud, la libertad o cualquier otra cosa. ¿Cómo tú conociste a Cristo? Usa eso para la gloria de Dios. En cuanto a la esclavitud, es importante entender que la esclavitud ha sido diferente en diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares también, ¿no? Creo que lo más importante que nos está diciendo el pasaje, nos está hablando de cada uno debe servir en la condición en que está, en la que Dios le ha llamado. Pero ya que hablo de la esclavitud, y no son muchos los pasajes que hablan de la esclavitud, pero creo que es importante que hablemos sobre la esclavitud. Porque cualquiera que mira estos pasajes puede confundirse si no los interpreta bien y puede llegar a la conclusión de que la Biblia justifica la esclavitud. ¿Okay? Y yo quiero decirles que la esclavitud ha sido diferente en diferentes momentos de la historia y en diferentes culturas, diferentes lugares. Por ejemplo, en la historia de José había mercaderes de hombres, gente que traficaba esclavos, gente que compraba esclavos aquí y los revendía allá, ¿verdad? Encontraba una persona allí como José, la compraban y la revendían, ¿no? Eso no era aprobado por Dios. Dios no prueba eso. Después nos vamos a encontrar un verso, hay más de un verso, pero nos vamos a encontrar un verso en la palabra de Dios en Timoteo, donde el Señor no aprueba eso. Eso es pecado delante de Dios lo que hacían estos hombres. Pero mira, en el caso de José, aún Dios pudo tornar eso en una bendición para su gloria, aún un caso tan difícil como ese. Sin embargo, encontramos que hubo personas que usaron la servidumbre como un medio para poder sobrevivir. En la realidad, los extranjeros que pasaron una gran hambruna en el tiempo de José, por ejemplo, tribus enteras, etnias completas, llegaron a tener nada de alimentos, cero alimentos, y la única forma de poder sobrevivir era ir a Egipto, entregarse como esclavos, entregar sus vidas al servicio, pero recibir por lo menos comida. Y en el Antiguo Testamento nos encontramos que la esclavitud es permitida en el sentido de que si una persona se queda completamente sin ningún recurso, mira, es mejor trabajar para un señor que te va a dar comida, mantenimiento, alojamiento, casa y cuidado, que morirte de hambre y que tu familia se muera de hambre, ¿no? Los tiempos son diferentes, las situaciones son diferentes. El apóstol Pablo habla de esclavos. En el tiempo del apóstol específicamente, J.I. Packer, un estudioso de la Biblia, asegura, y muchos son los que aseguran, que los esclavos eran remunerados.
No es como los esclavos que pensamos que traían obligados de África, ni nada de esas cosas. En el tiempo del apóstol Pablo, en el Imperio Romano, los esclavos por lo general se les pagaba algo. Si los esclavos administraban bien su dinero y guardaban su dinero, podían pagar su libertad, comprar su libertad. Y una vez que compraban su libertad, el esclavo se le llamaba liberto. ¿Han escuchado esa frase? Liberto. ¿Qué significa un liberto? Un esclavo que por trabajar se le pagó un dinero y con ese dinero él pagó su propia libertad. Entonces, la esclavitud era un problema real del mundo antiguo, ¿verdad? Y la Biblia regula cómo los creyentes y el pueblo de Dios debe vivir en medio de la esclavitud. Pero la Biblia prohíbe la esclavitud en el sentido de la esclavitud que se implementó en este hemisferio oeste en los siglos XVII al XIX. ¿Okay? La Biblia prohíbe eso. Y el propio apóstol Pablo nos está diciendo, aún aquellos esclavos que eran remunerados en 1 Corintios 7, 21, dice, pero sí, también si puedes hacerte libre, procúralo más. Después nos dice, no te hagas esclavo de los hombres. Aquellos que son libres, evita hacerte esclavo de otro hombre, evita la esclavitud. Y el que es esclavo, luche por su libertad. Si puede procurarlo, que lo haga. ¿Verdad? En 1 Timoteo 1:10 se da una lista de la condenación de la ley. Una lista que viene desde el verso 9. Y en el verso 10 dice que la ley, o la condenación de la ley es para los fornicarios, para los sodomitas, esa es la palabra para homosexualidad, para los secuestradores. Estos eran los que secuestraban hombres para venderlos como esclavos. ¿Okay? Para los mentirosos y pérjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina. Quiere decir que la Biblia condena la trata de esclavos como un pecado. Librar a un hombre o una mujer de su propia libertad y venderlo es pecado. Pero yo creo que, y le digo esto porque usted se va a encontrar mucha gente de afuera que critica a la iglesia, de que la iglesia ha defendido el esclavismo y que la Biblia defiende el esclavismo y todas esas cosas. Y nosotros tenemos que estar muy claros de que no es así. De hecho, un poquito de historia nos va a ayudar a entender cómo es precisamente la fe en Jesucristo la que trae la libertad de los esclavos. Y como todas las clases de historia le va a dar mucho sueño, pero usted despierta a la persona que se duerme al lado de usted. Cuando se habla de la libertad de los esclavos, estoy seguro que tú recuerdas tal vez en tu propio país, en México, tuvo que haber un día de la emancipación de los esclavos. La hubo en Cuba, la hubo en los Estados Unidos, la hubo en Inglaterra. Todo ese movimiento comienza con Inglaterra. Y no fue un movimiento llevado a cabo por muchos hombres, sino, es decir, fue un movimiento llevado a cabo por muchos hombres, no por uno solo. Pero si hay un hombre que se puede mencionar que comenzó ese movimiento, fue un miembro del Parlamento inglés llamado William Wilberforce. William Wilberforce. Aprende este nombre para cuando hablen de la esclavitud. William Guillermo Wilberforce. Él, cuando chiquito, conoció al Señor. Cuando era un niño, conoció al Señor. Se apartó siendo un joven. Llegó a ser un miembro importante del Parlamento inglés. Era muy respetado en el Parlamento inglés. Pero se desvió de las cosas de Dios y terminó haciendo cosas muy malas. Pero en un viaje en tren estaba leyendo un libro y tiene un avivamiento en su vida. Hay una experiencia con el Señor en la cual el Señor habla a su vida, y es que él se convierte verdaderamente a Cristo en ese viaje de tren. En ese momento, los políticos criticaban mucho, no era bien visto para un político ser cristiano. Y entonces Wilberforce dijo, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que dejar el Parlamento inglés para servir a Cristo? ¿O no debo dejar el Parlamento y tengo que servir a Cristo? ¿Qué hago? ¿Ustedes se han encontrado en esa disyuntiva en su vida? En esa pregunta de qué trabajo hago y qué es lo que Dios quiere. Él estaba en la misma.
Bueno, William fue y habló con un hombre llamado John Newton. John Newton había sido en toda su juventud un mercader de esclavos. John Newton era un hombre que había ido a buscar esclavos a África. Él tenía barcos, tenía flota y él mismo iba a buscar los esclavos a África. Pero Newton conoció al Señor Jesucristo en uno de esos viajes. Y cuando conoció al Señor Jesucristo, la palabra de Dios le llevó a una convicción de que lo que ellos estaban haciendo era pecado. Entonces Newton escribió una canción que la cantó Carlito en su momento. Sublime gracia, inmenso amor, ¿verdad? Que salvó a un infeliz, como yo, él se veía como un infeliz, ¿verdad? Cuando tú sabes la historia del que la escribió, pues la canción tiene más sentido, ¿verdad? En peligro, en aflicción, cuando estaba en el medio del mar, cuando se quedó a la deriva, cuando se hincó de rodillas y dijo, Señor, sálvame, y el Señor tocó su corazón. Esa fue la experiencia de esa canción. Él se veía como un infeliz. Él había cambiado su corazón y ahora estaba predicando de que si alguien es cristiano, debe apartarse de la esclavitud y de la trata de esclavos. Y ahí va este joven William Wilberforce a hablar con Newton. Y Newton le dice, no te vayas del parlamento inglés. Quédate en el parlamento inglés y sirve a Dios, glorifica a Dios en el parlamento inglés. No te vayas de ahí. Y fue William quien Dios usó para que después llegara a firmarse la emancipación de los esclavos. Y después todas las naciones que seguían en este hemisferio empezaron a caer como un efecto de dominó, unas y otras, unas y otras, y unas y otras, liberando a los esclavos. Comenzó por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Creo que era importante decir esto. Y así mismo como en el caso de William, la voluntad de Dios no era que William dijera, bueno, yo me voy a consagrar al Señor, yo voy a predicar para una capilla en Londres. No, la voluntad de Dios para William era que él siguiera en el parlamento inglés, que él fuera político. Ese era el llamado que Dios le había hecho, que él fuera político y que él levantara la voz y la palabra de Dios desde donde él estaba. Y Dios quiere que nosotros sirvamos a Dios desde donde nosotros estamos, en lo que nosotros estamos haciendo, encontrar cómo glorificar a Dios. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios trabajando en el Chirro, Lupe? ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios trabajando en el Chirro? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo glorificar a Dios trabajando en el Bronx? ¿Qué puedo hacer para glorificar a Dios? Siendo un ejemplo ahí, saludando a las personas con amabilidad, ayudando a los que puedo ayudar. Dios nos quiere usar donde quiera que estemos, en la condición que estemos, pero para su gloria. Hay cosas que aunque no hacen la diferencia hay cosas que aunque no hacen la diferencia para nuestra fe. Ese es el verso 21. Fuiste llamado a ser esclavo, no te des cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Hay ciertas cosas en la vida que no hacen ninguna diferencia en la fe. No tiene ninguna diferencia para nuestra relación con Dios y no debemos enfocarnos en ella. Lo primero es la circuncisión. Que un hombre esté circuncidado o no, no hace ninguna diferencia en su fe. En versos 18 al 20, fue llamado a alguno siendo circunciso. ¿Qué es ese circunciso? ¿Fue alguno llamado siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión no es nada y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. El hombre circuncidado es judío y el no circuncidado es el gentil. Ante Dios no tenía ninguna diferencia. No es lo externo lo que hace la diferencia. El circuncidado que cree en Jesús es salvo. El incircunciso que cree en Jesús es salvo. El circuncidado que rechaza a Jesús está condenado y el incircunciso que rechaza a Jesús está condenado. La circuncisión fue un mandamiento dado por Dios a Abraham como una marca en la carne, una marca sobre su descendencia en la carne, con una función en ese momento, en ese tiempo, pero pasado ese tiempo no es necesario.
la circuncisión. Antes de hacer algo, habíamos dicho que debemos preguntarnos esto. ¿Esto es algo que Dios prohíbe? ¿Esto es algo que glorifica a Dios? ¿Esto es algo que edifica a las demás personas? ¿Existe alguna situación, esto es una pregunta para la iglesia, existe alguna situación en la que circuncidarse pudo ser beneficioso para la gloria de Dios y para la edificación de las demás personas? ¿No me respondo todavía? Sí, hubo una situación en la cual circuncidarse fue necesario en el Nuevo Testamento. Vamos a Hechos capítulo 16. En el verso 1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, esas son ciudades de Galacia, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, en otras, Listra la misma ciudad, e Iconio la otra ciudad de la región. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Bueno, aquí tenemos un problemita. En la iglesia de Galacia llegaron unos falsos maestros diciendo que había que circuncidarse para ser salvo. El apóstol Pablo le escribe la carta a los Gálatas, enseñando que la circuncisión no salva y que es innecesaria y que la única forma de poder ser salvo es por medio de la fe en Jesucristo. Ahora el apóstol Pablo, habiendo venido de Jerusalén después de Hechos capítulo 15, el concilio de Jerusalén, trae las cartas con el resumen del concilio de Jerusalén, diciendo que no es necesario que los gentiles se circunciden. Llega a Galacia, a esta iglesia en la cual habló contra la circuncisión, y toma a este líder de la iglesia, este jovencito de la iglesia, y lo lleva a circuncidar. ¿Para qué y por qué? Dice: por causa de los judíos. Verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Eso fue Hechos 15. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Como Timoteo iba a predicar en iglesias de judíos, él tenía que estar circuncidado. ¿Sí? Si yo fuera misionero a Israel, yo le aconsejaría a todo misionero de Israel que pase y se haga la cirugía. Porque si tú vas a predicar a judíos que están circuncidados, tú deberías estar circuncidado, porque esa es una marca nacional. Si él es descendiente de Abraham, para que los judíos pudieran escucharlo, él tenía que estar circuncidado. De lo contrario, iban a decir: yo no voy a escuchar nada de ese circunciso. ¿Cuál es el resultado de la circuncisión de Timoteo? Verso 5. Las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En otras palabras, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Si va a producir fruto para la gloria de Dios, resultado para la gloria de Dios, vamos a hacerlo. Pero si no es para la gloria de Dios, no vamos a hacerlo. Mejor nos quedamos como estamos, como somos, y el Señor nos va a usar para su gloria. Lo otro que no hace ninguna diferencia en cuanto a la fe es la libertad o la servidumbre. Es algo que no afecta para nada nuestra relación con Dios por medio de Cristo. En 1 Corintios 7, 20 al 24. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Un esclavo debía saber que había sido liberado espiritualmente por Cristo. Lo mismo sucede con los que están presos en el día de hoy. ¿Que habrá alguna diferencia espiritualmente hablando
entre una persona que está detrás de las rejas y nosotros que estamos libremente ante Dios? No. Aquellos que están presos en la cárcel, que están en la cárcel y han conocido al Señor Jesucristo y han cambiado sus vidas y se han arrepentido de sus pecados, han alcanzado la gracia de Dios. Y delante de Dios son como cada uno de nosotros. De hecho, muchas personas conocen a Cristo en la cárcel y están en la cárcel todavía. Y muchos han sido condenados a pena de muerte por diferentes causas y han muerto en la cárcel por pena de muerte, y un día los vamos a ver en la gloria, porque en la cárcel entregaron sus vidas a Cristo y el Señor perdonó sus pecados. La respuesta del apóstol sería: una persona que está presa, no importa que estés presa, estás con Cristo y Cristo te ha hecho libre del pecado ya. Amén. Es lo mismo. De lo contrario, hay muchos que no están entre las rejas y son completamente esclavos de sus pecados. Se autodestruyen con sus pasiones y no pueden detenerlas. También un creyente que no era esclavo tenía que saber que todo cristiano en realidad es esclavo. Vamos a elaborar un poquitico esto. En realidad todos somos esclavos. Somos esclavos o de Dios o somos esclavos del reino de las tinieblas. ¿Somos esclavos de Dios o somos esclavos de nosotros mismos? ¿No te gusta la palabra esclavo? Ok. O todos somos siervos de Dios o todos somos siervos de nosotros mismos. O trabajamos para la gloria de Dios o trabajamos para nuestro propio beneficio. Debemos enfocarnos en servir a Dios en cualquier estado o condición en que estemos, si esa es la voluntad de Dios. ¿Estás preso? ¿Estás libre? ¿Estás enfermo? ¿Estás sano? ¿Estás joven? ¿Estás anciano? No dejes de darle la gloria a Dios. Ahora, también hay cosas que, aunque no hacen ninguna diferencia en cuanto a la salvación, debemos procurar. Como la esclavitud. Debemos procurar la libertad, si eres esclavo. Verso 21, la parte B. Pero si puedes hacerte libre, procúralo más. La libertad es una de esas cosas que debemos procurar. Este verso enseña que la Biblia desalienta la esclavitud. Aunque un esclavo no era menos en Cristo que un señor, un esclavo sí podía y debía procurar su libertad. El verso 23 nos está recordando: por precio fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Que nada limite tu libertad, en otras palabras. ¿Por qué? Por el avance del Evangelio, por la gloria de Dios y por nuestro beneficio y el de nuestras familias. Ahora quiero que pensemos un poquitico en nuestro contexto. ¿Qué tal las cosas que nos intentan esclavizar en el día de hoy? ¿Qué tal los vicios? ¿Qué tal los teléfonos? ¿Qué tal las tradiciones? Todas estas son cosas que nos quieren esclavizar. Amén. Y quieren limitar nuestra voluntad, quieren atarnos, porque ¿verdad? Estamos en el teléfono y estamos en el teléfono, ¿verdad? ¿Quién nos saca los teléfonos? Y yo creo que la humanidad está cayendo en esa esclavitud digital. Al punto que no sabemos. A ver, ¿tú te atreverías a manejar a Edmond con un mapa? Ya no sabemos. Ya no sabemos cómo manejar con un mapa, ¿verdad? Hemos perdido esa independencia, esa libertad que teníamos por la esclavitud a muchas cosas. Y la palabra del Señor es no ser esclavo. Hoy hay personas que necesitan ser liberadas de cosas que controlan su voluntad y que abarcan su vida. ¿Cómo logramos la libertad? ¿Cómo una persona puede lograr la libertad espiritual? ¿Cómo una persona que está atada a un vicio, por ejemplo, puede ser libre de ese vicio? Bueno, estoy seguro que me van a decir: por la fe en Jesucristo. Es cierto, por la fe en Jesucristo. Es Cristo quien tiene el poder. Pero eso significa que tiene que haber un compromiso. Un compromiso. Tenemos que tener un plan para poder vencer. Y no todos tienen un plan. Si el Señor me liberta de mis pecados, me libra de mis pecados, pero yo sigo reuniéndome con la misma gente, en el mismo lugar, en la misma cultura, con la misma cosa, yo voy a caer otra vez. Porque Dios no soy para ser inmutable. Entonces, tiene que haber un compromiso en mi vida para yo poder ser libre.
Tiene que haber también un medio de sustitución. Yo tengo que sustituir amistades, tengo que sustituir prácticas, tengo que sustituir formas de pensar, tengo que sustituir deseos, tengo que sustituir, y eso es doloroso. Tengo que orar y ayunar hasta que el Señor me dé la libertad. En el área espiritual, cuando una persona es esclava a un pecado, a un vicio, a una práctica, a una tradición aún, lo que nos puede liberar es la oración y el ayuno. Y el Señor nos quiere libres. ¿Para qué? Para que podamos darle gloria. Nos quiere libres para que podamos servirle abiertamente. Pero quiero que te lleves esto a casa. Dios quiere usarte como tú estás. Mira, si el apóstol Pablo no hubiera estado preso, no tuviéramos Colosenses, Filipenses, Filemón y Gálatas escritos. Era necesario que estuviera preso para que esas cartas, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Si esas cartas, si no hubiera estado preso, no se hubieran escrito esas cartas. Él fue un ejemplo de cuando estaba en libertad, todo lo que hacía para la gloria de Dios. Cuando estaba preso, lo que hacía para la gloria de Dios. Estaba soltero, se consagraba para la gloria de Dios. ¿Qué tal nosotros? ¿Tenemos esa proposición también en nosotros? ¿Cómo estás ahorita? Usa eso para la gloria de Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno y eres todopoderoso. Y tú quieres usar y puedes usar todo en nuestras vidas para tu gloria. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver como impedimentos. Hay muchas cosas que los demás seres humanos pueden ver como impedimentos para que nosotros te sirvamos. Pero tú, que eres nuestro Dios, los ves como oportunidades para que te demos gloria. Ayúdanos a ver y a entender qué tú quieres usar de lo que tú nos has dado para engrandecer tu nombre y para cumplir tu voluntad. Te pido que tu palabra, Señor, pueda hacer efecto cuando salgamos de este lugar. Y te pido que tú trates en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que tú no nos dejes tranquilos hasta que no entendamos qué tú quieres que hagamos con lo que tú nos has dado, con lo que somos y con el estado en que estamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.